tema del día. Bien, estamos con el Cauca, porque en las últimas horas allí el presidente Gustavo Petro encabezó un consejo de seguridad, hechos ocurridos, no solamente este fin de semana, infortunados, 4 integrantes de la Policía Nacional muertos con este tema, de la violencia que no cesa, pero allí el jefe de Estado fue claro. Se va a sustituir con dinero público las economías ilícitas, exactamente estas zonas cocaleras, para hacer una transformación, un cambio y sembrar café, como en algún momento fue. Me gusta esa iniciativa de sembrar cafecitos, de sustituir entonces esas economías ilícitas por las lícitas. Mire que ahí mencionaba también el presidente que el ejército será el eje central de esa sustitución, garantizando además que sea de una manera tranquila entre la población, entre las personas que siembran. Así que me parece muy interesante que se reemplace por cafecito. Ratificando siempre, lo ha dicho el presidente Petro, el quitar el combustible, que es la parte económica del negocio ilegal, de el uso ilícito que se hace de la hoja de coca para convertirla en cocaína y en exportación. Totalmente. Que ha cambiado ese mapa de las drogas, como también lo ha insistido el mandatario, dramáticamente en los últimos meses. Sí, él decía, sustituir la base económica para apagar la violencia, y es sustituir entonces esa coca, por ejemplo, por café. Y aprovechar la oportunidad que ahora que la coca está dejando de ser negocio, por el tema del fentanilo, que también hizo un llamado de atención al respecto, sí, que puede llegar a nuestro país. Y por eso se va a hacer una política pública. Exactamente, hay que actuar antes de. Siembren café, hombre. Sí, pues claro. Es la propuesta, es lo que allí lo estamos viendo. Y esa zona en particular, bueno, gran parte del Cauca depende, porque pues hay un Cauca pacífico, un Cauca costero y un Cauca montaña. Y es allí en esta zona donde las tierras son bien generosas para la siembra de cultivos como el café. De hecho ya ha ocurrido. Sí, hace más de 100 años. Pero claro, allí se ha sembrado muchísimo café en el Cauca. Pero entonces en las últimas décadas estos cultivos de uso ilícito han reemplazado esas siembras de café, y la invitación que está haciendo entonces ahora el presidente Gustavo Petro es a retornar a esas siembras de cultivos como el café, pero no necesariamente tendría que ser el único, para que sea una de las maneras de combatir justamente todo lo que se genera detrás de los cultivos de uso ilícito, y es la violencia como la generada en las últimas horas, y que llevó a este Consejo de Seguridad que bien lideró el presidente Gustavo Petro. Un Consejo extraordinario de seguridad que deja anuncios importantes, así como ustedes lo han mencionado, el de pasar del cultivo ilícito al cultivo lícito en la producción cafetera, pero también lo que el mandatario dejó allí enmarcado, y un mensaje importante, es que los uniformados deben acompañar ese proceso para que la gente que viva en estas economías ilícitas pueda transitar pacíficamente con el apoyo del gobierno hacia esas economías lícitas. Y algo que también me llamó mucho la atención, y es un mensaje que el mandatario de los colombianos ha dejado en distintos escenarios como los consejos de seguridad, y es que afirmó que no habrá presencia en el territorio caucano de bachilleres de la policía ni soldados regulares para disminuir la vulnerabilidad, sino que va a haber presencia como tal del ejército. Exacto, ejército profesional, policía profesional. Sí. Vamos a escuchar en segundos ya estas declaraciones del jefe de Estado, el presidente Gustavo Petro. Arrancamos con la sustitución de esas economías ilícitas por las lícitas con el café. El ejército va a ser el eje central de esa sustitución, que espera el apoyo del campesinado, del Cauca, de los movimientos sociales, indígenas y afros en este tipo de zonas, para lograr definitivamente salir de la base económica de la violencia. La violencia que hay en el departamento del Cauca tiene una base económica. Si esa base económica se sustituye, la violencia se apaga paulatinamente. Agregaba también en estas declaraciones, a manera de conclusión, el presidente Gustavo Petro, que también va a haber una presencia importante, destacada, de las fuerzas militares para respaldar esa política en las zonas con el objetivo de paralizar la economía ilícita. La función de la fuerza pública a partir del día de hoy es paralizar por completo, en tierra y mar, las economías ilícitas del departamento,
y propiciar que la ciudadanía que aún tiene que vivir bajo esas economías ilícitas puedan transitar pacíficamente con el apoyo del gobierno nacional hacia las economías lícitas. Bien, el jefe de Estado también es un llamado, y este es otra parte fundamental de su declaración ayer al término del Consejo de Seguridad, es que antes que un cese del fuego, esto lo estamos hablando porque se está buscando un cese del fuego con el denominado EMC o disidencias de las FARC, Estado Mayor Central, lo que se requiere y lo que pide todo el país es un cese de hostilidades contra la población civil. No es con secuestro, ni confinamiento, ni extorsiones, ni masacres o ataque a comunidades indígenas y autoridades, a las comunidades afros o a las mestizas, como se va a llegar a un cese el fuego entre los dos, entre el Estado, la institución y estos alzados en armas. Eso es lo que ha dicho el presidente Petro y ha condicionado ese tema de un cese el fuego, pero primero paren el tema con la población civil. Que al final del día siempre son los afectados cuando hay ese tipo de acciones contra la fuerza pública. Y allí en Cauca o en municipios como Buenos Aires, que fue uno de los afectados el fin de semana, sí que ocurrió. Y así muchas veces. Y es que el daño colateral termina siendo bastante extenso contra la población civil. Mira, es que de cierta manera se vuelve en el punto más importante, que es la confianza hacia los procesos. Y uno de los factores que influye en que se genere esa confianza tanto en el proceso de diálogo, en el proceso de negociación de paz, es precisamente ese cese de hostilidades hacia la población civil. La gente, las comunidades no quieren violencia, al contrario, quieren territorios en paz, y precisamente es la invitación que se deja allí enmarcado en esta presencia de la fuerza pública militar, pero también que estas disidencias tengan en cuenta lo que la comunidad quiere. Mire, el presidente dijo, eso es un plan político militar, y cuando hablaba del acuerdo de paz decía, es acabar con el hostigamiento de la población civil, pero además aceptar el tránsito de estas economías. Y de ejemplos de daños colaterales sí que tenemos en Colombia. Bojayá, Machuca, pues y bueno, todos. la lista va para arriba. Pero aquí está la declaración, la invitación y esa condición que ha puesto el presidente Petro para que haya cese a las hostilidades contra la población civil. Un acuerdo de paz es básicamente acabar la hostilidad con la población civil, en primer lugar, y en segundo lugar, aceptar el tránsito de las economías ilícitas hacia economías lícitas. Incluso los combatientes actuales pueden hacer parte de esas economías lícitas para vivir de ellas en tranquilidad y en paz. Colombia Hoy Radio.